Bienvenido a la primera conferencia del Diplomado en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas Especiales, la que le hemos titulado Tratamiento del Agua mediante Resinas de Intercambio Iónico, en el cual vamos a profundizar a partir de los conceptos básicos referidos al tema del intercambio iónico, partiendo de estos conceptos que son, a nuestro juicio, fundamentales para entender la dinámica, el mecanismo y poder dar respuesta a cualquier interrogante en el uso con este tipo de sistemas de tratamiento. Es por ello que, como conocen, a modo de resumen de lo que se ha estudiado y profundizado en estos 4 módulos, tendríamos como objetivo fundamental tratar de resaltar esos aspectos fundamentales tratados y analizados en estos 4 módulos. Así, de esta manera, vamos a trabajar para los 2 restantes cursos con lo que cuenta el presente diplomado. Sin más, quiero compartirle las diapos, las cuales va a servirnos de soporte para el análisis de nuestros temas en la presente conferencia. Bueno, dicho esta presentación, mi nombre es Eduardo Márquez Canosa, el autor y el profesor, el asesor que va a trabajar con ustedes, como ya conocen, como ya hicimos la presentación inicial del diplomado, en los 3 cursos. En realidad, para poder entender los mecanismos, las particularidades de los procesos de intercambio iónico, hay que inicialmente dedicarle un tiempo a recordar las condiciones, características de la calidad de un agua. Recordemos que, como fue afirmado desde el primer módulo, la selección de cualquier sistema de tratamiento estará dado teniendo en consideración la calidad del agua, origen, la cual se desea tratar, a la cual se le desea eliminar las impurezas, aquellos parámetros indeseables, pero también de la calidad del agua que deseamos obtener. Por ejemplo, si nuestras fuentes de agua es agua del océano, agua de mar, con una elevada, como característica, una elevada salinidad, pues eso definirá cuáles pudieran ser las alternativas de tratamiento a las cuales vamos a someter ese volumen de agua, de manera tal de considerar también cuál va a ser el uso final que va a tener la misma y, por tanto, cuáles las características, los requisitos de calidad que presenta el agua tratada. Sin más preámbulo, como se observa en la diapo, vamos a analizar a partir de la introducción los parámetros de calidad del agua, recordar más bien las características de un agua natural. Como ustedes conocen, las impurezas más frecuentes que están presentes en un agua natural, pudiéramos clasificarla como los sólidos suspendidos, los coloides, pudiéramos hablar de la materia orgánica, en particular la oxidabilidad de esa materia orgánica como parámetro indicador a la hora del análisis de la cuantificación del aporte de esa composición heterogénea en cuanto a estructura, dada esa complejidad de compuestos orgánicos que pueden estar presentes. Si estamos entonces particularizando para un agua natural, recordemos los ácidos húmicos y fúlbicos, la descomposición de esa materia orgánica natural presente en ese cuerpo de agua. Por supuesto, otro grupo de impurezas no menos importante, se trata de la familia, el grupo de microorganismos presentes, los gases disueltos y las sales minerales disueltas. A partir de este recordatorio, también pudiéramos considerar cuáles pueden ser las operaciones unitarias que con mayor frecuencia van a estar presentes en lo que consideramos un sistema de pretratamiento. El sistema de pretratamiento será aquel
que nos condiciona el agua para despojar de la misma las materias gruesas, aquellas impurezas que no tienen por qué estar presentes en el sistema de tratamiento central, por el cual y al final del mismo vamos a obtener un agua con la calidad deseada. Decíamos que históricamente hay ya más de 200 años de estudio, de análisis, de reportes, libros de textos dedicados hace muchísimo tiempo al uso del proceso de filtración, ya sea filtración lenta, filtración rápida, sencillamente filtración a través de un material poroso, utilizando materiales como la arena sílice, la antracita, los filtros mixtos que se han utilizado desde la primera década del siglo anterior, es decir, antes de 1950 ya se venía utilizando, incluso desde muchísimo antes del siglo anterior, se vienen utilizando los filtros mixtos de arena antracita en procesos, digamos, de potabilización de agua y los llamados filtros clarificadores. En otro orden de idea, tendríamos también sustentando el sistema de pretratamiento, el llamado filtro de carbón activado, que a diferencia del anterior, como mecanismo fundamental es la filtración a través de este material poroso, en el caso del carbón activado, pues el mecanismo de absorción superficial, absorción con D, como la conocen, bueno, pues tiene otros principios en su funcionamiento y es habitual, es frecuente encontrar en el pretratamiento este tipo de filtros de carbón activado. Procesos de desinfección o de etapa de desinfección por cualquiera de las variantes o alternativas de esta etapa, la macrofiltración y pudiéramos mencionar también la microfiltración. Todo ello constituye un sistema de pretratamiento y habrá que seleccionar en función, insistimos, de la calidad del agua que deseamos tratar, de las impurezas presentes convertidas en contaminantes en ese cuerpo de agua que deseamos tratar. En particular, por la conferencia y el tema a lo que nos debemos dedicar, que es el intercambio iónico, dentro de estas impurezas que hemos resumido en láminas anteriores, nos interesa particularizar, profundizar en las sales minerales disueltas. Es decir, aquí lo que estamos es sentenciando, lo que estamos es resumiendo de que los procesos de resinas de intercambio iónico se utilizan en lo fundamental para la eliminación de sales minerales disueltas, es decir, para la eliminación de iones presentes que constituyen verdaderas impurezas presentes en las muestras de agua a tratar. Esa es su función. Dentro de estas impurezas presentes, dentro de la composición, por así decir, de las sales minerales disueltas, pudiéramos hablar que como sales minerales en estado disuelto, estamos hablando de cationes y aniones, perdón. Representativo, el grupo de cationes. Comencemos, por ejemplo, esa clasificación dada a la presencia de calcio y magnesio en el agua, que entendemos como dureza, que aporta dureza al agua. En esos términos se conocen las determinadas y hay una clasificación por el tipo de dureza en función de la concentración asociada a los iones calcio y magnesio, que traen como inconveniente problemas de incrustación, reducen, por supuesto, como consecuencia el flujo del fluido que está en el conducto y problemas con transferencias de calor, ya que constituyen una capa espesa, un espesor que implica su carácter aislante. Como cationes también que pudiéramos mencionar representativo en la presencia de hierro y manganeso, que también originan depósito, corrosión y una coloración al agua bastante indeseable. Otros bien representativos de sales minerales, bueno, pues el sodio y el potasio, que a diferencia de las anteriores, pues son muy solubles y estas características hacen que no formarán precipitados, no formarán incrustaciones ni generarán los problemas como los que hemos analizado para la dureza, mientras que como lo que hemos analizado para el hierro y el manganeso sí generan
los cloruros, veremos en los aniones otros tipos de inconvenientes. Dando paso entonces a los aniones, como ya mencionamos, un representante, un parámetro característico, indicador de presencia de aniones, es la llamada alcalinidad. La alcalinidad no es más que la presencia de hidrógeno carbonatos, OH, es decir, iones, aniones hidroxilo, en función del rango de pH y de su concentración, estarán presentes asociados a el pH, es decir, al potencial hidrogeniónico de esa agua, sobre todo en medio alcalino, pH 7, no es lo mismo que cuando estemos en presencia pH por encima de 9,3, máxima precipitación del carbonato de calcio transformado en hidrógeno carbonato, o por ejemplo por encima de 10 ya tendríamos la presencia de libremente el anión hidroxilo. Por tanto, esa alcalinidad en aguas naturales, debido en lo fundamental, como el pH está alrededor de 7, por la presencia de hidrógeno carbonatos, bueno, o bicarbonatos, como también algunos textos lo tratan de citar, afectan propiedades de productos alimenticios, bebidas, licores, etc. Los sulfatos, cloruros y nitratos. En estos aniones, por colocar un ejemplo, la relación con la concentración de sulfato presente en el agua, unido al calcio y el magnesio, genera la precipitación de sulfato de calcio, precipitación que es muy dañina, puesto que el método de tratamiento para la eliminación de esta incrustación no puede ser método químico, dada la estructura y la composición de este sulfato de calcio y magnesio. Sílice, bueno, generará incrustaciones vítreas y depósitos en alas de turbinas, por ejemplo, en termoeléctricas, en equipos de rotor a altas velocidades. Bueno, pues crean y generan un alto impacto. Acá un poco la representación de la relación. Buscamos con esta imagen tratar de representar, de imaginarnos aspectos importantes de esta propiedad de las sales disueltas. Fíjense que todos no tienen el mismo diámetro, por tanto, el diámetro del catión y el anión es fundamental. Así también la carga asociada. El hidrógeno carbonato es uno menos, como el cloruro, como es uno más, pero lo hay bivalente como el calcio, como puede ser también el magnesio. Sí, tamaño, carga del ion, velocidad de movilidad de transportarse en la disolución. Estos son parámetros importantes a la hora de considerar el proceso para su remoción, para su eliminación y los problemas e inconvenientes que se generan por estas propiedades cuando no se tienen en consideración. A modo de resumen, inconveniente de un agua con elevada concentración de iones que hemos analizado, que hemos comentado, y de sales disueltas, quisiéramos resaltar dos con un énfasis que es necesario. Los problemas de corrosión como las incrustaciones. En este particular, aquí deseamos compartir con ustedes una imagen de un conducto con buen diámetro que tiene entonces una salida y veamos el grado, se puede visualizar el grado de incrustación por años que pudo estar sometido por un mal tratamiento o sin tratamiento de esa agua. Visualizándolo un poco mejor, aquí vemos el conducto que fue retirado de este principal y observamos incluso la coloración. La coloración nos dice la presencia de hierro y manganeso precipitados, también están obstruidos junto con carbonato de calcio, sulfatos, etcétera, con sales minerales ya con precipitados de las mismas. Aquí se puede observar con mayor detenimiento cómo ha disminuido el diámetro útil. Estábamos hablando quizás 6, 8 pulgadas
de diámetro interior del conducto que es necesario. Esto es un proceso de intercambio de calor, transferencia de calor, y observemos cómo cada capa depositada en un determinado tiempo nos ha disminuido, ha reducido el diámetro a solamente esta capacidad, lo cual hace inoperante el proceso, la operación en la cual ellos estén en este conducto haya sido utilizado. Eso nos muestra solamente con este pequeño ejemplo cuál es el contraste, cuál es lo serio que puede ser un proceso cuando no hay un tratamiento o alternativa seleccionada. Dentro de los métodos para la remoción de impurezas iónicas, históricamente se ha utilizado la destilación, es decir, la evaporación, el uso de membranas que, como vamos a analizar en el segundo y tercer curso del presente diplomado, donde vamos a, además de sus conceptos, de sus parámetros, de sus características para cada uno de los tipos de membrana, va enfocado a cuando tengamos la necesidad del diseño de nuevos sistemas de tratamiento o la evaluación de sistemas ya existentes, como también lo haremos para el proceso de resinas de intercambio iónico. Otro proceso utilizado desde el siglo anterior es la precipitación química, los procesos conocidos como cal soda, sea su variante en frío o en caliente. Lo que se busca es añadir los químicos, el hidróxido de calcio y la soda, carbonato de sodio, de manera tal de generar una sobresaturación y la precipitación. Claro, la precipitación química no es más que un proceso que finaliza en estado de equilibrio, por tanto no se van a eliminar en su totalidad los iones causantes de dureza, es decir, solamente se va a precipitar hasta que quede saturada la disolución, quedando el resto de iones en disolución. Por tanto, no es del todo eficiente y se utiliza en determinados casos particulares. Y dentro de ellos, por supuesto, a lo que le estamos dedicando esta conferencia y este primer curso, el intercambio iónico, las resinas de intercambio iónico. Iniciemos entonces recordando aspectos medulares del proceso de intercambio iónico, del uso de estas esferas, de estos polímeros, cuyo estudio datan del siglo anterior, pero con el propio desarrollo de la química orgánica, la obtención de polímeros, el conocer cómo se puede obtener en el proceso de polimerización diferentes tipos de estructuras con propiedades y características también diferentes, particulares, hace que hoy en día, desde 1950, reitero, antes las primeras salieron en 1936 hacia acá, pero sí con el propio desarrollo, decía, de la química orgánica y su síntesis, sobre todo como proceso particular, nos ha permitido que en la actualidad tengamos en el mercado y se pueda gozar del privilegio de estas estructuras, de la diversidad de tipos de resinas de intercambio en las cuales podemos satisfacer necesidades muy particulares a la hora de la remoción y el tratamiento de impureza y el tratamiento del agua en general. Bueno, los procesos de resinas de intercambio absorben iones, sean cationes y aniones. Es decir, no hay nada particular. Hay absorción de cationes y también puede existir absorción de aniones de una solución y lo intercambian, y es el aspecto que lo hace novedoso, por cantidades equivalentes de otros iones de la misma carga, basado en una escala de selectividad de los mismos. Queremos resaltar dos aspectos importantes desde la definición que debemos de tener muy claro y presente cada vez que estemos utilizando, estemos estudiando procesos de intercambio iónico a partir de estas resinas poliméricas. Esto implicará, primero, resaltar el carácter reversible de la reacción de intercambio.
eso nos da la capacidad, como pudieron analizar en los módulos de estudio, la capacidad de utilizar una y otra vez, regresando a su posición inicial, la operación con resinas de intercambio. Trabajar en lo que se conocen como ciclos de operación. La usamos durante un tiempo para un objetivo, la regeneramos, la colocamos en el estado inicial y la volvemos a utilizar. Y esto puede permitir el trabajo de una resina de intercambio por más de 10 años cuando es de una buena operación. Nos hemos encontrado resinas de intercambio operando con más de 30 años y eso depende mucho de cómo se haya cumplido con el cuidado dentro de los parámetros hidráulicos operacionales de la misma. Insistimos, el carácter reversible, lo que implica esta reacción de carácter reversible de la reacción de intercambio, y que este intercambio iónico, eso hay que tenerlo en cuenta y en consideración, se produce de equivalente a equivalente de iones intercambiados y se realiza bajo una escala de selectividad de iones. Es decir, debemos conocer cómo calcular el equivalente de iones para poder planificar, definir y en proyectos poder conocer cuál sería la calidad del agua y la concentración de salida que podamos obtener. Y asociado a ello, cuántos equivalentes de regenerantes se deben de utilizar de manera tal de que no haya exceso ni una mala operación con esta resina. Eso lo vamos a puntualizar más adelante, pero desde la definición queremos resaltar estos dos aspectos. Además, ¿cómo conocer esta escala de selectividad de iones? ¿Por qué un cation es más selectivo que otro? ¿De qué depende? ¿Cuáles serían en ese orden? Y así también en el caso de la resina de los aniones. Queremos, antes que hablar de la escala de selectividad, analizar cómo representar el proceso de intercambio iónico tanto de un cation como de un anión para una resina. Para ello, en esta primera imagen se presenta la ecuación química que trata de interpretar, de representar la reacción. Por ejemplo, acá hay una resina catiónica que tiene como ion de intercambio el ion sodio en contacto con un agua con presencia de calcio. Dará como resultado la resina intercambiará, se cargará, retiene el ion calcio, dicho de esta manera, y aporta a la disolución el ion sodio. Pero observen esto, como el calcio es divalente, mientras que el sodio es monovalente, pues se requieren 2 moles de equivalentes de sodio en el intercambio para retener un equivalente de calcio. Esto es importante entenderlo para los cálculos de la operación. Dicho de otra manera, para la resina aniónica tenemos que, en este caso, la resina tiene como ion intercambiable el hidroxilo. Hay presencia de un agua con cloruro. Los cloruros se retienen en la estructura de la resina y el agua tendrá entonces en disolución, en su presencia de aniones hidroxilo. Vean que al igual que para la aniónica, en el caso de la catiónica, se intercambia un cation por el otro y la presencia de representar en la ecuación el equilibrio dinámico que cumple con las características y propiedades de cualquier equilibrio químico. Quiere esto decir que si analizando el extremo derecho de esta estructura, de esta representación de la resina catiónica, si hacemos pasar una disolución con una elevada concentración de iones sodio, bueno, el mismo se intercambiará 2 equivalentes de él, retornando a la resina si la reacción inversa tendrá lugar, mientras que la resina va a liberar, por así decirlo, el ion calcio que pasará a la disolución. En este caso estamos reponiendo
el ion de intercambio, en este caso el catión sodio, estamos regenerando las condiciones iniciales. Y eso es parte importante de los procesos de resinas de intercambio, dada la propiedad y su carácter reversible. Lo mismo sucede si analizáramos la resina aniónica. Se requiere una alta concentración de iones hidroxilo y hará entonces que la resina libere los aniones cloruro y se retenga el anión hidroxilo. En cuanto a la selectividad, de manera general, traemos acá una representación. En el módulo de estudio se profundiza mucho más, como también en algunas próximas láminas vamos a presentar. Digamos, para los cationes, se observa que la resina tiene mayor afinidad por el catión calcio, luego el magnesio, el sodio, y el menos selectivo va a ser el hidrógeno. Por tanto, cuando trabajemos una resina en ciclo ácido, utilizando ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, que son los regenerantes más habitualmente utilizados, pues tenemos que conocer, tenemos que entender que al ser menos selectivo por el hidrógeno, la resina no va a liberar el calcio y el magnesio o los cationes que haya retenido, ya que es menos selectivo para el hidrógeno. Lo que ocurre es que por un gradiente de concentración, cuando pasamos una disolución con elevada concentración de hidrógeno, pues sencillamente ese gradiente de concentración, a partir del mecanismo de difusión, va a lograr entonces que se despoje de la resina los cationes calcio y magnesio y se retenga el catión hidrógeno. De manera similar, el uso y la importancia de la propiedad de conocer la selectividad para las aniónicas. Por ejemplo, una resina aniónica es muy selectiva para el sulfato, el anión sulfato, los cloruros, luego la alcalinidad, hidrógeno carbonato y por último la sílice. Difícil de eliminar en una muestra de agua, veamos, porque es que la selectividad es muy baja. El sodio, difícil de eliminar en una muestra de agua mediante una resina catiónica, pues es que tiene menos selectividad que el catión calcio y magnesio. Particularizando, profundizando un poco más, ya a modo de resumen, la importancia de la selectividad, por ejemplo, por una resina catiónica fuerte, ocurrirá en este sentido. Una catiónica fuerte será una excelente elección para la eliminación de calcio y magnesio y la podemos trabajar en ciclo sodio o en ciclo ácido. Para una resina catiónica débil, igual, pudiéramos trabajarla en ciclo sodio, es muy selectiva para el hidrógeno, se modifica la selectividad de la dureza con respecto a la catiónica fuerte. Así, la aniónica fuerte, ya hemos visto sulfato primero, cloruro, después alcalinidad, la sílice y el hidroxilo, el OH, mientras que para una aniónica débil se modifica, al igual que la catiónica débil, se hace mucho más selectiva, retiene mucho más el hidroxilo que cualquier otro anión, luego irá el sulfato, el cloruro y la alcalinidad. El último, el que menos selectivo va a ser, será la sílice. Por eso la dificultad de eliminar sílice, que sí se logra con resinas aniónicas. Y la necesidad de contar con más de un tipo de resina colocado. Resumiendo, esto es lo que en los catálogos, es a lo que invito siempre a analizar el catálogo del fabricante, intercambiar con el fabricante, y no tener esta información, solicitarla, ¿por qué no exigirla al fabricante antes de tomar alguna decisión de cuál será la mejor resina y cómo se va a comportar de acuerdo a mi muestra de agua? Por ejemplo, una resina catiónica fuerte regenerada con ácidos fuertes, pues muy selectiva al hierro, al aluminio trivalente, que genera problemas de incrustación en la resina, lo que se conoce
técnicamente como el envenenamiento de los sitios de intercambio, porque una vez retenido el aluminio es bien difícil de eliminar y tendríamos regeneraciones muy específicas, muy especiales. Hay que entender, hay que observar si el agua contiene alto contenido, concentración de iones aluminio, como puede ser un agua de un proceso de coagulación, floculación, donde previamente se le ha añadido el alúmina o el sulfato de aluminio. Bueno, pues tendríamos los bivalentes, el bario, estroncio, hierro, manganeso. Vean, si el agua tiene hierro y manganeso con bastante frecuencia, es así, pues ellos se van a retener, van a ser mucho más selectivos que la dureza, que el calcio y el magnesio, y así sucesivamente. En otro orden de idea, como ejemplo, en el caso del anión, una aniónica fuerte, pues pasaría igual, ya esto lo hemos observado, fosfato, el sulfato, mucho más selectivos que los cloruros y la alcalinidad y la sílice. Vean en qué orden, cuántos aniones antes de la selectividad de cloruro, hidrógeno carbonato y la sílice. Bueno, conocido estas propiedades a partir de la definición, recordemos, porque lo estudiaron en el módulo de estudio, la estructura de una resina de intercambio. Básicamente, responde a la presencia de una matriz polimérica, del agente de entrecruzamiento, que tiene su función, sus particularidades, y del grupo funcional, es decir, aquel grupo que va a ser el intercambiador de iones, sea cationes o sea aniones. Cualquier tipo de resinas de intercambio estará estructurada de esta manera. Observando una representación, pudiéramos hablar del grupo funcional, perdón, de la matriz polimérica que se haya seleccionado para la estructura y que hay que conocer a partir de la información técnica del fabricante en su catálogo, el agente de intercruzamiento, que en lo general lo más utilizado es el divinilbenceno, agente de intercruzamiento que, como se analiza en el módulo y ustedes ya tienen claridad, bueno, garantiza la resistencia mecánica y la estabilidad de esta esfera, de esta resina, así como los grupos, el grupo funcional o intercambiador. Es decir, en la estructura de la matriz polimérica vamos a tener el grupo funcional, mientras que el agente de intercruzamiento sencillamente nos va a dar la posibilidad de fomentar una mejor resistencia, una rigidez a esta esfera, a esta estructura, a este polímero que se ha obtenido. Por ejemplo, aquí vemos el divinilbenceno y el grupo de intercambio para esta resina, que va a ser una resina catiónica, como veremos más adelante. Bueno, tenemos el grupo funcional sulfónico y retiene el ion sodio como ion de intercambio. El ion sodio sale a la disolución, como vimos en láminas anteriores, y el calcio y el magnesio, bueno, pues retorna o se retiene unido al grupo sulfónico, ya que este grupo tiene una mayor selectividad, una mayor atracción por cationes divalentes como el calcio y el magnesio. En profundización, una mayor profundización, particularizando la representación esquemática de una matriz polimérica, una vez conocido la estructura de una resina, pudiéramos entonces aquí observar las fabricadas a partir de los procesos de polimerización de estireno con divinilbenceno. Son las que han dado muy buenos resultados. Son polímeros, son sustancias orgánicas bien conocidas, bien analizadas. Hoy por hoy se sigue en muchísimas compañías a partir del área de investigación y desarrollo. Bueno, continuando el estudio y la profundización de las propiedades y las mezclas de manera tal de particularizar, de poder tener una mejor prestación con la estructura de unas resinas de intercambio. Aquí está la representación de poliestireno, esa estructura orgánica, y la del divinilbenceno. Cuando tengamos las dos, aquí observamos, por ejemplo, para esta catiónica fuerte, la amberolit IR120, buscamos las mejores propiedades mecánicas, rigidez, a partir de colocar este grupo,
este agente que nos va dando una estructura mucho más estable. Observamos el grupo funcional sulfónico. En este caso lo tenemos con el catión intercambiable, el ironio. Es decir, sería una resina catiónica fuerte operada, trabajada en medio ácido, regenerando con ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. Y ahí estaremos con la presencia de la matriz polimérica estirénica. No es la única. La acrílica también, a partir de acrilato y de divinilbenceno, que ya habíamos hablado, el uso del mismo, la función. Bueno, pues para el caso de una resina aniónica fuerte como el Amberlit IRX 458 presente en el mercado, observamos la representación esquemática de dicha matriz acrílica, como es lineal y se va obteniendo el grupo funcional con el ion intercambiable, en este caso situado el anión hidroxilo, es una resina aniónica fuerte que se está regenerando, digamos, con hidróxido de sodio. ¿Cuáles son las características principales de una resina con matriz polimérica acrílica? Por supuesto, van a ser diferentes con un grado de similitud con la de divinilbenceno, pero fabricadas a partir de la polimerización de ácido acrílico con divinilbenceno, tiene mayor estabilidad física, los polímeros son menos rígidos, estructura polimérica lineal, no es aromática, con mucho menor afinidad con materia orgánica. Es decir, es una resina donde si lo que deseamos es remoción de contenido de materia orgánica, no se va a lograr, por ejemplo. Y la otra condición en este aspecto a resaltar es que esta estructura lineal de las acrílicas, no, cuando rompamos la bolsa, no nos va a dar un olor característico, típico, único de una resina aromática. Por tanto, de no contener ese olor, pudiera ser que podamos entonces identificar a priori que es acrílica. Hay un menor grado de envenenamiento para las aniónicas y una mayor capacidad de intercambio, y esos también son propiedades importantes. En función de los grupos funcionales, pudiéramos clasificar los tipos de resina. Las catiónicas se clasifican en fuertes y débiles. Una resina catiónica fuerte tendrá presente el grupo funcional sulfónico, mientras que si tenemos la información de que el grupo funcional es carboxílico, ya pudiéramos clasificar la resina catiónica débil. ¿Cuándo se utiliza? Lo vimos en los módulos y a continuación vamos a profundizar en esas propiedades. Mientras que una resina aniónica será fuerte del tipo 1, grupo funcional, presente será amina cuaternaria, en esa estabilidad. Tendríamos una resina fuerte clasificada como el segundo tipo, cuando estará formada por aminas de segundo y de tercero, terciarias y secundarias, por así decirlo, como grupo funcional, mientras que las débiles son solamente estructuradas con su grupo funcional aminas terciarias. Hasta aquí lo que hemos podido analizar, resaltar de las características generales y a partir de la definición y propiedades de los tipos de las resinas de intercambio iónico en general, su selectividad, su capacidad de intercambio, su estructura, etc. Antes de pasar ya los procesos con resinas de intercambio, por último analicemos las propiedades de estas resinas. Primero, la resina no debe ser soluble en agua, por supuesto, ni en otros disolventes comunes, aunque no pueden estar secas. Importante a la hora de almacenar, a la hora de tener un gran tiempo de no uso de la misma, hay que tenerlas húmedas, mínimo húmedas, sino en contacto con agua destilada. La resina no se pueden almacenar en lugares inadecuados, con elevadas temperaturas, poca humedad, con las bolsas abiertas y por tanto eso daña la estructura de la misma. En el momento de tener que usarla, se va a observar que en poco tiempo hay una gran limitación en la eficiencia del uso de la misma. La reacción de intercambio
fue una cuestión que ya agotamos, se produce estequiométricamente equivalente a equivalente. Equivalentes de sodio por equivalentes de calcio y magnesio en el caso de la remoción de dureza por esta resina catiónica, por ejemplo. Los procesos de intercambio iónico son procesos en equilibrio, algo más que hay que resumir y resaltar, volver a expresarlo. Esto permite la gran ventaja de trabajar en columna en forma continua. Solo acotando, si el flujo es muy pequeño, esto también habrá que considerarlo, si la velocidad de paso del flujo de agua o del regenerante es muy bajo, el ion que en las capas superiores está aportándose a la disolución, pues está aumentando su concentración. Capas más abajo de la columna, pues sencillamente retorna por el gradiente de concentración que se ha conseguido a pesar de la selectividad, no lo favorece. Las resinas deben ser resistentes desde el punto de vista químico y mecánico. Es decir, mantener una estabilidad para que la operación sea en muchísimos años de operación. Por último, presentarán mayor afinidad por un ion que por otro. Ya eso lo discutimos, dependiendo, entre otros factores, de la carga del ion, del número atómico, de la concentración, de ese gradiente de concentración que se logra en su presencia en disolución. Bueno, como ya es conocido, lo hemos visualizado en los diferentes módulos, sobre todo en los dos últimos de este primer curso, los procesos con resinas de intercambio se utilizan equipos cilíndricos verticales en lo fundamental y dotados de conductos para la entrada del agua que se desea tratar, colocar el lecho fijo de las resinas de intercambio de un material soporte con determinadas características para que no haya pérdida de la resina y el conducto de obtención del agua producto. Asociado a este esquema, por supuesto, también en todas esas estructuras hidráulicas, pues también tendremos los tanques donde se debe de preparar y donde debe estar listo el regenerante para operar convenientemente en función del ciclo. Ahora, ¿qué entendemos como ciclo? Lo vamos a analizar posteriormente teniendo este grado de detalle. Pudiéramos apoyarnos en él, pero inmediatamente lo vamos a analizar, ese ciclo. En lo fundamental, el agua cruda tendrá las válvulas, como decíamos, convenientemente abiertas y cerradas algunas, de manera tal de que logremos el paso de esa agua por la resina y obtendremos un agua tratada. En el caso de que estemos añadiendo el regenerante tendrá su equipamiento, sus accesorios para pasar a través de la resina y obtenerse como corriente de rechazo de residuo el regenerante agotado. Cuando se realiza la operación de control de retrolavado, pues sencillamente en sentido inverso pasaríamos el agua y obtendríamos también, debe estar el sistema equipado para conducir las aguas del retrolavado. Ya entonces así estaríamos en condiciones de analizar el ciclo de operación. Se le llama ciclo de operación a la operación continua de los procesos de intercambio iónico. Primero, se le ha definido el agotamiento. El agotamiento no es más que pasar el agua con las impurezas, digamos, la dureza, sino que deseamos eliminar por la resina. Una vez que el agua de salida nos esté dando dureza, pues sencillamente no puede continuar la operación. Pasaríamos a la etapa de contralavado, que como expresamos hace unos segundos, consiste en pasar agua tratada en sentido contrario, de manera tal de expandir el lecho. La expansión del lecho hay que hacerlo con determinado cuidado. Sencillamente queremos que la resina se separe un poco, que esté en estado fluidizado, no en transporte neumático, es decir, no es que la perdamos por la parte superior del conducto, sino sencillamente que ella se encuentre a distancia y el agua en su paso va a arrastrar todas las impurezas que pudieron quedar retenidas, puesto que el lecho es fijo, es un lecho compacto, va a operar también como un material filtrante. Una vez realizado el contralavado, que tiene sus condiciones, como lo han podido analizar en el curso,
Pasaríamos entonces a añadir el regenerante. En el caso del ejemplo que iniciábamos de dureza, bueno, pues se requerirá cloruro de sodio de manera tal de reponerle a esa resina el ion sodio y obtener en ese regenerante agotado un agua o un cloruro de sodio con una elevadísima concentración de calcio y magnesio, mientras que una muy baja concentración del sodio, ya que el mismo ha quedado retenido en el lecho de resina. Por último, para eliminar la sal, el resto de sal, el resto del regenerante, bueno, pues estaríamos en el proceso de lavado. En el caso de una resina con hidróxido de sodio aniónica, pues debemos también eliminar por un lavado todo ese exceso de regenerante hidróxido de sodio, o en el caso del ácido sulfúrico de la misma manera. Ya estaríamos en condiciones de reiniciar el ciclo. Iríamos nuevamente a la etapa de agotamiento. Iríamos nuevamente a obtener un volumen de agua tratada como el que deseamos. Vendría la pregunta: ¿cuál de estas 4 etapas del ciclo de operación tendrá el mayor tiempo? Bueno, el mayor tiempo que debemos diseñar, que debemos de operar con la resina, debe ser para la operación de agotamiento, de conseguir un agua, un volumen de agua tratada desprovisto de estas impurezas, de estos contaminantes que queremos eliminar. Entrando un poco a representar la estructura, retomando la ecuación inicial de la representación en la ecuación del proceso de intercambio catiónico, podemos observar cómo los iones calcio van interactuando con el grupo funcional, mientras que los iones sodios saldrán. Obtendremos un agua muy rica en cationes sodio y obtendremos un agua que no va a tener presencia de iones calcio. Cuando la presencia de iones calcio se hace evidente, sencillamente terminamos la operación de agotamiento, estaríamos en condiciones del contralavado para ir a el proceso de regeneración. En el proceso de regeneración mostrado a la derecha, bueno, podemos observar, perdón, a la derecha tenemos que en vez de en ciclo sodio, estamos trabajando la resina en el grupo funcional sulfónico, la resina en ciclo ácido. Ocurre de la misma manera. Vamos a obtener un agua muy rica en iones hidróneos, por tanto es un agua ácida. Aquí habrá que observar, en este caso particular, se toma como método de control la acidez mineral libre, dado y asociado a estos iones de ácido fuerte, el ion hidróneo presente, y por tanto nos da un indicador de que se está reteniendo el calcio y el magnesio. Si por el contrario la acidez mineral libre ya es muy pequeña, su valor, su concentración es muy baja, pues nos está diciendo de que no está ocurriendo el intercambio y por tanto los cationes calcio iniciales van a permanecer en el cuerpo de agua. Debemos ir al proceso que quería adelantarme, al proceso de regeneración. Bueno, aquí tenemos, sí, lo prometido, la resina catiónica, el proceso de representación, añadimos un ácido, hay una fuerte concentración de ion hidróneo y por el gradiente de concentración que logramos, alta concentración de hidróneo, logramos entonces, perdón, que se intercambia al grupo sulfónico, a pesar de que su selectividad sea la más baja. De manera coincidente ocurrirá para la aniónica representada a la derecha en el esquema, donde existe una alta concentración, digamos, de hidróxido de sodio, aporta anión hidroxilo a altas concentraciones, irá entonces al grupo funcional de la resina y por tanto los aniones que fueron retenidos saldrán como en la corriente de ese regenerante agotado a la salida del lecho de resina. De esta manera, por un gradiente de concentración, logramos superar la selectividad tanto del catión como del anión en función de lo que hemos venido analizando. Es la manera, es el mecanismo por el cual
logramos restituir el anión o el catión de intercambio inicial. Variables que influyen en la operación de intercambio, también ya es conocido, solo recordando, la naturaleza del agua a tratar, por supuesto, lo planteamos desde un inicio, las características y el tipo de resinas intercambiadoras de iones que están operando, importante conocerlas, importante ubicarlas, el tipo de sistema de intercambio iónico seleccionado en particular como sistema, las combinaciones de tipos de resina y la calidad necesaria del agua tratada. Ese es otro aspecto que también estuvimos enfatizando. Otro elemento más, mucho más general, pero también importante, las características del equipamiento, las dimensiones del equipo, etcétera, y el diseño que tiene el mismo para tener una operación eficiente en las 4 etapas del ciclo de operación. Por supuesto, considerar, una vez que tengamos todos los anteriores, cuál va a ser el costo de operación e incluso inicialmente de inversión de este sistema de intercambio iónico. Es difícil cuando hacemos una visita técnica, cuando nos invitan y estemos en un proceso, en operación, y le preguntemos al especialista, bueno, ¿y cuánto es el costo del metro cúbico de agua? Oh, no lo tengo claro, eso es el área de economía, no es mi trabajo diario, etcétera, etcétera. ¿Cuánto costó este proceso de intercambio, este equipamiento que tienen presente? Oh, no, ya existía cuando yo empecé a trabajar, yo estoy acá, pero, es decir, este tipo de respuestas son indicadores de que, bueno, ¿qué pasará con la eficiencia de la operación del proceso de intercambio iónico? Bien, antes de entrar a seleccionar y particularizar la estructura, los tipos, las configuraciones existentes para los tipos de resina, hablemos relacionados con ello de que debemos recordar que existe el proceso típico de tratamiento de agua industrial, puede ser el suavizar el agua, la suavización del agua, pudiéramos tener un proceso de desalcalización, es decir, eliminar alcalinidad, o un proceso de desmineralización. En realidad, operar con suavizar el agua, que no es más que eliminar, desproveer el agua de la dureza, y la desalcalización son procesos de desmineralización. Pudiéramos considerarlo, no es error, como proceso de desmineralización, pero con la particularidad de que si queremos expresarlo de esa manera, debemos enfatizar que es una desmineralización parcial. Mientras que cuando hablamos de desmineralización, damos por sentado que estamos hablando de un proceso de desmineralización total. Y lo vamos a demostrar a continuación cuando analicemos cada uno de estas configuraciones. Suavizamiento no es más que la remoción de la dureza. El calcio y magnesio, ya lo hemos expresado, se usan resinas catiónicas operadas en ciclos sodio y regeneradas con cloruro de sodio que aporta este catión. Eso es así, hay que entenderlo. Si un especialista en una conferencia, en un intercambio, se refiere, estamos en presencia de un proceso de suavizamiento del agua, ya usted sabe que la resina catiónica va a ser en ciclo sodio y que el regenerante es cloruro de sodio. El resto de los sólidos totales disueltos en el agua no se van a eliminar. Esta configuración es típica y válida para el intercambio del calcio y el magnesio. Y fíjense que es muy frecuente encontrarlo en muchísimos procesos industriales. Tiene como ventaja de que el costo de inversión de equipo es bastante bajo o relativamente bajo. Los costos de operación similares. Y existe una alta capacidad de intercambio iónica, sobre todo pues que se utiliza la resina catiónica fuerte con grupo sulfónico. Limitaciones. Se utiliza, por ejemplo, para agua de generación de vapor de baja presión, es decir, no hay una gran eficiencia, no hay una gran capacidad, y que, por supuesto, se están removiendo calcio y magnesio. Mucho menos se va a poder la remoción de sílice.
una representación de esta configuración es, tenemos un agua con alta presencia de calcio y magnesio, de sodio como cationes naturales, más abundantes, los aniones hidrogenocarbonatos, es decir, la alcalinidad, cloruro, sulfato, nitrato y la sílice. Seleccionamos una resina catiónica fuerte en ciclo sodio, por tanto, el regenerante a utilizar, como ya expresamos, tiene que ser cloruro de sodio, y vamos a obtener un agua tratada con una elevada conductividad, ¿cierto? Porque no se elimina ninguno de los aniones, todos van a estar presentes. ¿Cuál fue la modificación? Que todo el calcio y magnesio que predominaba como concentración en cuanto al sodio, al resto de cationes, bueno, ahora todo ese calcio y magnesio se va a eliminar, se va a remover, se va a retener en el lecho de resina y saldrá como catión predominante el catión sodio. Esa es una representación importante en esta configuración. Ya la descarbonatación, que es otra manera de llamar la desalcalización, lo que se busca es reducir la alcalinidad, pero esa alcalinidad con frecuencia, si el agua es un agua natural, alrededor de 7 de su pH, estará dada por el hidrógeno carbonato, puesto que a partir de 9,3, sí, tendríamos alrededor de 8 a 9,3 el carbonato y por encima, pues de ese pH mucho más alcalino, tendríamos el OH. Bueno, realmente lo que se desea es eliminar el hidrógeno carbonato asociado a la dureza. Incluso pudiéramos hasta clasificar de manera particular, específica, esta dureza. Cuando la dureza se debe a la presencia de calcio y magnesio asociado al bicarbonato o al hidrógeno carbonato, estuviéramos hablando de dureza temporal. Y por tanto, trataremos de evitar la incrustación del carbonato, ya que ese hidrógeno carbonato se transforma relativamente fácil en carbonato, que es la sal insoluble, carbonato de calcio y magnesio, y no el hidrógeno carbonato que está presente como calcio y magnesio, pero soluble. El proceso requerido en tratamiento de agua de caldera, fabricación de bebidas, todo lo que es refrescos, maltas, las cervecerías, importantísimo en la fabricación de cerveza, licores, fábricas de hielo, para evitar esa opacidad que tiene el hielo, queremos uno cristalino, transparente, y por qué no, otros productos alimenticios. Ventaja, elimina la dureza, por tanto suaviza el agua, hay un bajo costo de operación que es relativo, al igual que equipos menos costosos. Limitaciones, las mismas que hemos visto. Por ejemplo, en el caso específico del uso de generación de vapor, va a ser para calderas de baja presión y no elimina sílice. Claro, lo que estamos transformando es el hidrógeno carbonato. Veamos una representación esquemática del proceso. Tenemos la misma agua cruda de la configuración anterior. Hay presencia de calcio, magnesio y sodio como cationes, hidrógeno carbonato, la alcalinidad, el ion objeto de análisis, los cloruros, sulfatos, nitratos y la sílice. Bueno, para ello usamos un catión débil. Y la pregunta es, ¿cómo si estoy eliminando un anión? Voy a utilizar un catión. Pues sí, la resina en una de sus configuraciones, una de las más utilizadas, una de las que es más relativamente más económica, es el catión débil. Esa resina tendrá como grupo funcional el hidrónio. Y viene la pregunta, insistir en cómo es posible. Si estoy eliminando un anión, el hidrógeno carbonato, ahí lo observamos, carga negativa, uno menos, pueda ser intercambiado por un ion de carga positiva, de un catión, el H+. Pues sí, esa propiedad nos da una resina con estructura de catión débil. Utilizamos el ácido sulfúrico. ¿Cómo decir que estamos eliminando? Porque lo que ocurre como mecanismo en realidad es que este calcio y magnesio, estos cationes que tienen elevada concentración y que también es importante eliminarlo en este proceso de descarbonatación, pues son los que se retienen, son los que se intercambian,
con este ion hidrógeno. Por tanto, tendremos un lecho que cada vez se concentra más en calcio y magnesio, y a la salida tendremos estas mismas estructuras aniónicas, si tendremos un agua tratada, pero muy rica en el ion que se intercambia, en este caso el catión hidrógeno. Entonces, observemos que la alta concentración de calcio y magnesio presente se retuvo en la resina, pero como es una resina débil, no es el grupo sulfónico el que está presente. ¿Recuerdan cómo llamamos al grupo funcional de intercambio para un catión débil? Bueno, primero, insistimos en la lámina anterior, es el catión. Si la resina catiónica fuera fuerte, prevalece el grupo sulfónico. Pero como es una catiónica débil, estará caracterizada como grupo funcional que retiene al ion hidrógeno. ¿Cuál? ¿El sulfónico? No, ese es para la fuerte, insistimos. La débil tendría el grupo carboxílico. Y ese grupo carboxílico es quien, por su afinidad, nos va a permitir retener buena parte de la concentración presente en el agua de calcio y magnesio, liberando, obteniéndose como fuga, si quiere decirse, no lográndose intercambiar una fracción de ese calcio y magnesio, y estará presente en el agua tratada. Eso es una evidencia. Mientras que el ion hidrógeno se intercambia por ese calcio y magnesio. Recuerden que el intercambio es equivalente: por cada calcio y por cada magnesio 2 más, se intercambia el doble, se va a aportar el doble de iones hidrógeno. Vean el mecanismo. Y entonces eso nos va a permitir una alta concentración de equivalentes de iones hidrógeno en el agua tratada, una bajísima concentración de calcio y magnesio, es decir, sí va a haber dureza, pero no la inicial, no la inicial. Y ese hidrógeno carbonato se ha transformado en carbonato. ¿Por qué? Porque la unión del hidrógeno con el carbonato nos va a dar el dióxido de carbono. Sí, nos va a permitir la liberación de la generación del gas dióxido de carbono, que debemos de eliminar a posteriori, despojarlo de esas muestras de agua. Pasando a otra configuración, tenemos el catión débil. Otra variante puede ser unido al anión fuerte. Desventajas que observamos: los costos de inversión. Tenemos doble equipamiento, nos hace falta un catión débil, nos hace falta un anión fuerte. Bueno, y si es más costoso la inversión, la operación también, porque aquí tenemos ahora como regenerante el ácido sulfúrico y el cloruro de sodio. Si va a ser más costoso, más complejo el sistema, ¿por qué lo analizamos? Bueno, porque en este caso sería la alternativa para lograr un agua tratada desprovista de calcio y magnesio en su totalidad, porque ya el catión débil va a retener en su totalidad ese hidrógeno, va a retener los aniones, los sulfatos se eliminan, tienen mayor selectividad en los nitratos, pero como la sílice es menos selectiva, pues sencillamente saldrá. Y los cloruros usados en el regenerante, el anión fuerte, también va a formar parte del agua, de la composición del agua tratada. De esta manera, igual, el hidrógeno carbonato, en presencia de un ácido fuerte, se forma el ácido carbónico, que sencillamente nos dará el dióxido de carbono por la inestabilidad de ese ácido carbónico. Se libera como dióxido de carbono. Bueno, aquí tenemos otro proceso. Hasta acá, en la primera etapa, catión fuerte, resina sulfónica en ciclo sodio, recordando ese proceso de ablandamiento, a un anión fuerte, una resina en ciclo cloruro. Por tanto, el regenerante tiene la gran ventaja que sea cloruro de sodio, el mismo regenerante. En este caso se retiene, intercambia el ion sodio en el catión y el anión cloruro en el anión fuerte, ya que tenemos catión y anión
fuerte. Al final tenemos un agua que es muy utilizada, por ejemplo, en proceso de textiles, con el uso de tintes, en el proceso de el curtido de pieles, etcétera. Se ha utilizado desde sus inicios. Son muchísimos años. Ya pasan de 70 años el uso de esta configuración. Cuando queremos obtener un agua con determinada salinidad, cloruro de sodio, un agua salobre, con sílice, puesto que su selectividad, reitero, es muy baja, saldrá, no lograremos el intercambio, y tenemos un agua sin dureza, sin alcalinidad, sin sulfato. En resumen, tendremos un agua sin dureza permanente, digamos, relacionado a precipitación con sulfato, y eliminamos la dureza temporal, la asociada al hidrógeno carbonato. Tenemos sales solubles, aquí no va a haber ningún precipitado, aquí tenemos un agua, control con ella, un agua tratada con cloruro de sodio, nos va a implicar una alta concentración de cloruro, problemas de corrosión con el típico de la presencia del anión cloruro. Agotado todo este análisis, pasemos entonces a el proceso de desmineralización. Tiene como característica una remoción completa de los minerales disueltos, una producción de agua para generadores de vapor de mediana, alta y supercrítico. Es decir, no hay dificultad con ello, es uno de los usos más frecuentes, es el método, la configuración, el tratamiento que se va a observar en ese tipo de termoeléctrica de grandes consumos de vapor a alta presión, y hay remoción de sílice. Tenemos remoción de sílice, lo que no hemos podido ver en las configuraciones anteriores. Llega hasta la remoción de sílice. Claro, tendremos un sistema mucho más complejo. Catión débil, que remueve parte de la alcalinidad y de la dureza. Parte de la dureza asociada a esa alcalinidad, la alcalinidad se remueve por completo. Con el catión fuerte queda como dióxido de carbono, que se elimina en una etapa parcial, es decir, en el proceso de descarbonatación, y tendríamos, además de catión débil, catión fuerte, un anión débil, un anión fuerte. Vean la manera de configurar y responde a la estructura y propiedades de la resina. Siempre catión débil, catión fuerte. Luego, anión débil, anión fuerte. Los aniones regenerados con hidróxido de sodio, tres veces su volumen, esto nos hará que se regenera con un volumen, una fracción, el anión fuerte, el resto pasaría a regenerar el anión débil. Mientras que el ácido sulfúrico, 3 volúmenes, una fracción, se regenera primero el catión fuerte y lo que reste pasaría al catión débil. Pueden después tratar de analizar qué pasa en ese proceso de regeneración, puesto que el catión fuerte elimina el catión que ha retenido. Busquen cuál es y cómo eso pudiera implicar una mala eficiencia en el catión débil de manera similar para los aniones. Se los dejo como inquietud, como análisis a posteriori. Bueno, una representación de esta configuración sería el catión fuerte en ciclo ironio, un anión fuerte en ciclo hidroxilo. La regeneración sería ácido sulfúrico e hidróxido de sodio, un poco más cara la presencia del ácido sulfúrico y sobre todo el hidróxido de sodio, con sus valores en el mercado. ¿Y qué va a pasar? Que todos los cationes y los aniones presentes se van a transformar en ion hidronio, eliminamos todos los cationes, en el anión hidroxilo, puesto que la resina aniónica fuerte sí elimina la sílice. Y esto nos va a dar en el agua tratada solamente, desprovista totalmente de aniones y cationes, nos va a dar sencillamente agua. El dióxido, perdón,
el H2O, que es la representación de la molécula del agua. Importante de todo lo que hemos analizado, cuando estemos en un proceso de evaluación de un sistema existente, o cuando estemos diseñando, seleccionando cuál sería la configuración más adecuada para una nueva inversión, indistintamente habrá que contar con la hoja técnica, con el catálogo del fabricante. Aquí represento, a modo de ejemplo, para la Purolite, la resina de intercambio iónico, la C102C, porque es catiónico, perdón, 104, y es una resina débilmente ácida. Se usa, como plantea el fabricante, en la desionización y el ablandamiento de agua y de soluciones acuosas orgánicas. Ahí en la ficha técnica aparecerá, toda una serie de características y de comparación con otras resinas dado por el fabricante. Nadie mejor conoce la estructura y propiedades de la resina de intercambio que deseamos seleccionar que el propio fabricante de dicha resina. Que no siempre nos den toda la información técnica, cierto, debemos de insistir y volver a insistir, y para llegar a un acuerdo de comercialización, de comprarle la resina, hay que imponerle que necesito toda la información técnica, pues que son ustedes quienes van a operar, no el fabricante. El fabricante solamente lo comercializa. El que tiene que operar es el especialista, y si no tiene la información técnica, pues está en la oscuridad, está sin poder interpretar y analizar cualquier problema que surja en la operación. Bueno, por ejemplo, dentro de las características que se expresan físicas y químicas en el catálogo, digamos, para esta resina, la estructura de polímero es una resina acrílica con divinilbenceno. Vean, acrílica, ya tenemos a qué responderá que sea acrílica y para qué se utiliza y la función del divinilbenceno. Lo conocemos. Son perlas opacas, color blanco ámbar. Aquí tenemos el grupo funcional, el carboncílico, porque se trata de una resina catiónica débil. Vean, desde el catálogo. Si fuera el grupo sulfónico el funcional, pudiéramos estar hablando de una resina catiónica fuerte, de manera categórica. Aquí, grupo funcional, en resumen, resina catiónica, pero débil. La forma de suministro es en forma de hidróneo. Fácilmente usted puede, con cloruro de sodio, transformarla a ciclosodio. Aparecen la densidad aparente, densidad de mallas, etcétera, etcétera, etcétera. Un dato así general, la capacidad total de intercambio en su forma de hidróneo, forma H+, es hasta 4.2 equivalentes por litro. Significa que un litro de esa resina es capaz de remover, de eliminar, de intercambiar con el ion hidróneo 4.2 equivalentes de del catión, que deseamos su remoción. Si tenemos en el agua a tratar 4.6 del ion que se desea intercambiar, no vamos a lograr intercambiarlo en su totalidad con un litro de resina, y así podemos calcular cuál es el volumen de resina, cuántos litros necesitamos si solamente elimina como máximo 4.2 en condiciones estándar. Es una manera de poder analizarlo. Trabaja en este rango de pH de 5 a 14, etc. Importante, insisto, leerse la información. Una de las que más hemos visto en el curso y vamos a utilizar en el siguiente curso será las condiciones de trabajo. Bueno, en el servicio nos dan los flujos, el rango de valores, digamos, por ejemplo, en el contralavado de 7 a 12 metros por hora, una velocidad de flujo, para la regeneración de 4 a 8, de 8 a 40 en el servicio, para el lavado lento y el lavado rápido. ¿Cómo utilizar estos parámetros? Lo vamos a ver en el siguiente curso, tanto en el diseño de nuevas unidades como la evaluación de unidades existentes a partir de ejemplos prácticos reales. Es lo que podemos observar, para el siguiente curso. Lo otro es que también nos da cuál es el tiempo de la operación. Digamos, la regeneración de 30 a 45 minutos. No nos puede dar el cálculo que sean 2 horas regenerando. No, el fabricante dice de 30 a 45 minutos. El lavado son 15 minutos
en la entrada, que es el lavado lento. Después se realizaría un lavado rápido. La cantidad de agua, esto es los volúmenes de agua que se requerirán para determinadas condiciones en el rango que se ha expresado. Otro ejemplo de catiónico débil, pero acrílica, grupo igual carboxílico, y bueno, sus condiciones. Quedará obtener, comparar una y otra resina. Sencillamente la muestra para poder hablar de la importancia de contar con información técnica. Insisto, información técnica que tiene, que genera el fabricante y que en la comercialización se le debe exigir a las oficinas, a los encargados, a los interesados en estar en el mercado comercializando las resinas de intercambio. Ahora, ¿cómo interpretar las variables presentes en el catálogo de la resina? Bueno, eso nos va a generar preguntas que deseamos dejar solamente como reflexión y que podremos contestar en el siguiente curso, en el curso 2 del presente diplomado. También en los ejemplos que vamos a analizar en el tercer curso. Preguntas como ¿cómo realizar el diseño si se trata de nuevas unidades o la evaluación de un equipo existente ya de intercambio iónico? ¿Cómo realizar? ¿Qué metodología aplicar? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Paso a paso, ¿cuáles serían las etapas? ¿Cómo lograr un buen diseño? Es una pregunta que cualquier especialista interesado en el tema se debe hacer, pero sobre todo debe tener las herramientas, las metodologías para poder realizar estos cálculos, para poder realizar estas evaluaciones. Les prometo que lo van a lograr, lo vamos a ver en los siguientes cursos. ¿Cómo se calcula la cantidad de resina? ¿Cuál es el volumen de resina necesario? ¿1 litro? Y ya, y tenemos 4.2 equivalentes como intercambiados, como lo vimos en ese pequeño ejemplo del catálogo. ¿Cómo saber realmente cuál es el volumen de resina necesario, adecuado para nuestra operación en las condiciones que tenemos? Eso implicará el cálculo de los siguientes parámetros operacionales. Hay que conocer el flujo o calcular el flujo de operación, llamado también el flujo de servicio. Es decir, ¿a qué flujo vamos a pasar el agua? Si la pasamos a muy alta velocidad, en la cinética de intercambio se va a ver afectada. Y en la salida vamos a tener impurezas, los iones indeseables, y por tanto, la operación de agotamiento se ha detenido. Si por el contrario la pasamos a muy lenta, a muy bajas velocidades, damos oportunidad que el ion que se ha intercambiado vuelva y retorne al sitio de intercambio. Por tanto, no hemos logrado nada. Otro parámetro es el volumen de agua tratada procesada. Si el equipo está en explotación, podemos medirlo, podemos conocer cuánto nos está dando. Pero si en el cálculo nos da que el volumen de agua procesada son 20 metros cúbicos en el ciclo, nos permitirá poder evaluar por qué el equipo como tal lo que nos está dando es 10. Porque es 50% de lo que nos puede dar. Es decir, es parte del proceso de evaluación. Y así también de estimar en el diseño cuál será ese volumen de agua tratada. Lo otro, el flujo en la operación de contralavado, el tiempo de dicha operación, la masa regenerante, el flujo de regeneración, es decir, masa de regenerante, cuánto de hidróxido de sodio debemos añadir y a qué flujo debemos pasarlo, el tiempo de regeneración, el flujo, tiempo de operación y volumen consumido en la operación de lavado. Estas y otras interrogantes serán imprescindibles poderla realmente analizar. Primero, tener claridad en las preguntas
gestionar nuestras preguntas y sobre todo cómo podemos actuar para tener una respuesta adecuada para cada una de estas interrogantes. Bueno, en resumen, hemos compartido con ustedes esta primera conferencia asociada al tema directamente de las resinas de intercambio. Espero que sea un complemento adecuado, acertado en lo que pretendemos, para que puedan integrar todo lo analizado en cada uno de los 4 módulos de este primer curso. Por su parte, ya estamos en condiciones de iniciar un segundo curso donde continuemos profundizando con procesos de resinas de intercambio, pero además iniciemos la teoría, los parámetros característicos para el diseño y evaluación de los procesos de membrana, sea la ósmosis inversa, sean otros tipos de procesos de membrana. Analizaremos la ultrafiltración, la nanofiltración y en particular la ósmosis inversa. Estaríamos en condiciones de finalizar el siguiente curso, ya en el tercero, de analizar casos reales de estudio, donde indistintamente estaríamos en condiciones del diseño de nuevas unidades, pero además de poder conocer y aplicar la metodología para la evaluación de sistemas existentes. En el caso ya del tercer curso, estaríamos en condiciones también de conocer cuáles son el software, aquellos sistemas de simulación de procesos que están en el mercado y que nos pudieran aportar un acercamiento a la hora de un análisis técnico en la evaluación y el diseño de estas unidades. En resumen, el diplomado trata de actualizar, trata de enfocarse hacia, como lo planteamos en la primera presentación y lo han observado en este primer curso, trata de insistir en los fundamentos teóricos, en los mecanismos, en la interpretación de parámetros operacionales, de manera tal de poder hacer frente a cualquier complejidad que exista cuando estemos trabajando, operando, cuando estemos involucrados en proyectos con resinas de intercambio iónico o con los procesos de ósmosis inversa. Son tecnologías que, aunque datan más de 70 años en el mercado, algunas, como la ósmosis inversa, todavía sigue siendo relativamente costosa, pero son las mejores alternativas con lo que contamos para realmente eliminar impurezas indeseables, para dar un mejor tratamiento a corrientes residuales, para mejorar nuestro ambiente, para que nuestra industria tenga un proceso de operación eficiente, obteniendo productos de mejor calidad y sobre todo en el menor de los costos. Eso está en el deseo y en el objetivo de cualquier especialista, cualquier ingeniero, cualquier máster que se quiera dedicar y se ha dedicado a los sistemas de tratamiento de agua. Solo darle las gracias por compartir su tiempo, por estudiar, por escuchar esta conferencia. Nos mantenemos en contacto por las vías que conocen en el curso y hasta pronto, hasta la nueva conferencia que tendremos a finalizar, a modo de resumen, el segundo curso del diplomado de ingeniería para el tratamiento de aguas especiales. Es un gusto. Nos vemos y nos mantenemos en comunicación. Gracias.